Si tú no diezmas, If you give your si tú tithes, no ofrendas if you tampoco, don't give your offerings Dios le either, dice, eres maldito. God says you are cursed. Eso $10. pertenece a Dios. That belongs to God. Y Dios lo ha dispuesto It is because que God se le has entregue al pastor de la iglesia. Que God se le has- entregue al pastor de la iglesia. so that Hermanos, que Dios le bendiga y que Dios le guarde ricamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un placer estar una vez más aquí, su hermano HC, Hernán Cova, y este es su programa Embajadores del Reino. Amén. Para mí es un placer estar una vez más con este tema especial. Tengo un tema muy especial y yo sé que si entraste aquí, quiere crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Nuestro tema es, ¿vamos para el infierno si no diezmamos? Nosotros vamos a ir para el infierno si no diezmamos, porque eso es lo que están predicando por ahí. Veamos nuevamente. Si tú no diezmas, if you give your si tú tithes, no ofrendas if you tampoco, don't give your offerings Dios le either, dice, eres maldito. God Amados hermanos, hoy cuando se habla del diezmo, cuando se habla de la ofrenda, es un problema, es algo problemático, es algo que uno dice que se tiene que dar, el otro dice que no se tiene que dar. Hay gente que está dentro de las iglesias bravo, porque hay gente que está diciendo que sí se puede, y los que están adentro de la iglesia, la mayoría no saben si se puede dar o no se puede dar. Entonces es necesario que Dios comience a levantar un remanente de gente embajadores que esté conectado con nuestro Señor Jesucristo y no esté conectado a ninguna sociedad humana. Porque el problema que está pasando hoy en día es porque nos asociamos más a las sociedades humanas y nos desconectamos cada día más de la presencia de nuestro Dios. ¿Cómo es esto, hermano Hernán? Si mi pastor predica del diezmo y es practicante del diezmo y yo congrego en la iglesia donde mi pastor me está congregando, cuando yo vaya a predicar, también tengo que predicar lo que predica mi pastor. Pero si nos vamos a la Biblia, si nos vamos a la palabra de Dios, vemos que nuestro pastor o nuestros pastores no están en la verdad. Algunos saben que no se puede predicar del diezmo hoy en la iglesia. Otros no lo saben porque no tienen el conocimiento y fueron enseñados por otras personas y eso lo tienen metido entre los huesos, y cuando se sube al altar, se sube al púlpito, comienza a predicar acerca del diezmo y lo hace con tanta seguridad que para él eso es algo sagrado. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia a través o acerca del diezmo? Si nosotros leemos en el libro de Malaquías, yo quiero que usted preste mucha atención, porque si entró aquí en este canal por este tema, necesito que te empapes, necesito que crezca en el conocimiento, y donde te estás congregando, si quieres diezmar, si quieres dar tu dinero porque lo sientes en tu corazón de darlo, délo. Yo no soy nadie para decir lo que usted no puede dar, lo que usted siente para dar y para ayudar a otras personas. Pero lo que se está haciendo hoy en día, yo estoy en contra de eso, amado. Cuando se le apunta con el dedo en la nariz de las personas diciéndole, usted tiene que diezmar, porque si usted no diezma, usted va para el infierno. ¿Y quién dijo que el diezmo es el que nos trae salvación a nosotros? El diezmo es el que nos lleva para el reino de los cielos. Hay muchas personas que yo respeto mucho. Yo respeto mucho a esas personas. Son preparados teólogos, bien preparados, mi hermano, y dan unos sermones que las personas quedan asustados. Es tiempo de que usted deje el miedo. Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para salvarte. Dios no envió a Jesucristo a la tierra para condenarte a través del diezmo, no, amado. Dios envió a Jesucristo para salvarnos, y esa salvación viene por gracia. Si tú abres el libro de Efesios capítulo 2, dice que por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. A Dios te plació salvarte. A Dios le plació salvarme. Entonces yo estoy en una iglesia no para salvarme, porque ya yo soy salvo, es que estoy en la iglesia. Si yo oferto, doy una oferta, una ofrenda, la doy porque ya yo soy salvo. Yo no la doy para salvarme. Yo no puedo dar una ofrenda con miedo, con temor, porque Dios no quiere mi dinero. Dios quiere salvar mi alma. Entonces, si tú vas a dar, dé con amor, dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al que da con alegría, no el que da asustado, no el que da con miedo, no el que da amenazado, no, amado. Vamos a leer el libro de Malaquías, capítulo 3,
versículo del número 6 en adelante, para aprender algo muy importante en este precioso día. Dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, si usted es hijo de Jacob y diezma y defiende el diezmo, envíanos sus comentarios. Si no eres hijo de Jacob, también queremos saber de ustedes. Envíanos sus comentarios. ¿Qué opinan de este tema? Porque voy a hablar por la Biblia. Voy a hablar por la palabra. Por esta razón, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis ley, y no la guardasteis. Volved a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Pero dijiste, ¿en qué hemos de volver? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? La pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, no dice las, dice la. Está hablando en singular. La nación toda me habéis robado. La nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amados hermanos, amigos, señoras y señores, permíteme en explicarle la palabra de nuestro Dios. La palabra que fue dirigida. Primero, vamos a aprender algo aquí muy importante. Primero, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender en esta noche quién es Malaquía. Malaquía, el cual significa ángel o enviado, es un profeta que Dios está usando en el Antiguo Testamento. ¿Vamos bien? ¿A quién está hablando el profeta? El profeta está hablando con la nación de Israel. El profeta no está hablando con la nación de Venezuela, la nación de Argentina, la nación. No, amado. Los pastores, los líderes, las personas que predican el evangelio deberían aprender esto muy importante. Malaquía estaba hablando con la nación de Israel, porque ellos tenían un mandamiento, ellos tenían una orden de llevar los diezmos, que era comida, no era dinero, al alfolí, para que hubiese mantenimiento en la casa de Dios. ¿Quién estaba en la casa de Dios? Los levitas. ¿Los levitas tenían heredades? No. La heredad de ellos era Jehová. Por eso esta orden estaba dentro del pueblo de Israel. Todas las personas que tenían tierra, tenían riqueza, tenían propiedades, a cada año sacaba la 10ª parte de todo lo que habían producido en el año, y la llevaban al tabernáculo, la llevaban al templo, la llevaban a donde estaban los sacerdotes ministrando las cosas sagradas de Dios. El problema es que hoy en día hay muchas personas que se le echó un poquito de aceite en la cabeza y se le subieron los humos y están reclamando el 10% de la iglesia, de la congregación o de la asamblea. Y eso no es para ser así, porque estamos volviendo al Antiguo Testamento y usan la palabra cuando dicen robará el hombre a Dios. Ahora, en el versículo 8 dice robará el hombre a Dios. Malaquía hablando con los sacerdotes, hablando con el pueblo. Robará el hombre a Dios, claro. Si tenían la orden, había una ley, y la ley decía que
todo Israel tenía que traer los diezmos a la casa de los levitas, a la casa de Dios. Cuando ellos no cumplen esto, las personas que estaban dedicados por Dios y para Dios comenzaban a tener necesidades. Entonces, ¿qué acontece aquí? El versículo 9 dice: malditos sois con maldición. Una de las palabras que chocaban mucho conmigo dentro de la congregación era cuando desde el púlpito se leía este versículo 9 de Malaquías capítulo 3, diciendo: todo el que no diezma es un maldito. Todo el que se queda con el diezmo de Dios sagrado es maldito. Ahora, si tú dices esa palabra para los receptores, para los creyentes, si tú dices esa palabra, entonces, ¿cómo tú quedas delante de Dios si Dios no te mandó a cobrar diezmo de la iglesia? Si los receptores son malditos, ¿cómo queda la persona que está maldiciendo con la misma palabra de Dios al pueblo de Dios? Yo siempre tuve problemas por esto que yo estoy predicando hoy. Nota, la nación de Israel tenía una ley. Esa ley hacía que el pueblo andase en maldición. Yo voy a hablar de nuevo. La nación de Israel tenía una ley, quiero que preste mucha atención, y esa ley los condenaba. Vamos a leer Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 10. Busquen su Biblia ahí. Mira cómo dice: porque todos los que son de las obras de la ley están debajo de maldición, como está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, cuando Malaquías, de parte de Dios, o Dios a través de Malaquías, dice: maldito soy con maldición, no simplemente era porque el pueblo no estaba dando el diezmo. Es porque la ley que ellos tenían lo amaldizuaban. Estaban bajo maldición. Estaban encerrados porque ellos no podían cumplir la ley. Ahora, ¿cómo van a traer esa ley de Moisés? ¿Cómo es que van a traer la ley del Antiguo Testamento? No están trayendo la ley, están trayendo el diezmo. ¿Por qué traen el diezmo? ¿Y por qué no traen la matanza de animales? ¿Por qué que traen el diezmo y no traen el sábado? ¿Por qué que traen el diezmo? Escucha, ¿por qué que traen el diezmo y no traen la circuncisión, que Dios hizo un pacto con su pueblo? Y la gente, para cumplir la ley, tenía que ser circuncidado. ¿Vale para acá? Circuncidado. Y traen solamente el diezmo. Yo se lo voy a explicar por qué. Porque eso beneficia solamente a un grupito. A los demás no. Al grupito solamente. Entonces hay que diezmar y hay que ofrendar, y todo lo que haya que hacer hay que dar, y entonces la gente fica pobre y ellos fican ricos. ¿Me expliqué? Entonces Dios dice: maldito soy con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Traced todos los diezmos. Nota, la Biblia dice traer todos los diezmos. ¿Por qué la Biblia dice traer y no dice llevar? Porque cuando dice traer los diezmos, era simbolizando que Dios estaba en el templo, que había mandado hacer, y lo hizo Salomón. David no lo pudo hacer. Traer es porque Dios estaba ¿dónde? En el templo. En esta nueva dispensación de gracia, Dios está ¿a dónde? Dios está en mí, Dios está en ti, Dios está en todos aquellos que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Eso merece gloria y honra para nuestro Jesús. Hoy no tenemos templo donde Dios diga: tráeme, lleven. No, amado,
Cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ya Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Ahí está. Está en la Biblia. Hermano Hernán, ¿cómo tú sabes eso? Leyendo. Es fácil. La iglesia tiene que parar a leer, a estudiar las Sagradas Escrituras, ya que no podemos estudiar a Dios, porque Dios no es un objeto para ser estudiado. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a abrazar la palabra de Dios. Vamos a amar la palabra de Dios para no ser engañados por tantas personas hoy en día. ¿Cómo que hoy en día un pastor, un líder, una persona que Dios no lo llamó, va a llamar maldito a una persona? Va a decirle a las personas que si no diezman se van para el infierno. Van a decirle que van a vivir todo el tiempo en pobreza y van a vivir una vida desgraciada. Y si tiene el diezmo, otra cosa. Si tiene el diezmo, no lo agarre. Y si tu hijo lo necesita, que está muriendo, no lo agarre, porque te va a ir mal. Y si lo agarra, tiene que pagar 5 veces. Caramba. Gente. Traser los diezmos. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Traser los diezmos y las ofertas, la folí. Y hay alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa de Dios? Amado, yo creo que muchos hijos de Dios van a oír este mensaje y van a reaccionar positivamente. Pero también sé que muchas personas que no aceptan la palabra implantada van a mandar mensajes. Tengan cuidado como mandan los mensajes, por favor. Porque estoy de ojo ahí, estoy de ojo ahí. Estoy viendo. Vamos a aprender con la Biblia, vamos a aprender con el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. ¿Está ligado? Traiga los diezmos, traiga la comida, traiga los animales. Dinero, no era dinero que se recogía, era alimento. Hermano Hernán, pero en el Nuevo Testamento también sale que nosotros tenemos que diezmar. Vamos a leerlo. Vamos. Mateos, capítulo de número 23, versículo 23. Ole aquí. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Me va mandando mensajes los escribas y los fariseos para ver quién son los escribas y fariseos. Hipócritas, porque diezmáis la menta, vírgula, coma, y el eneldo, coma, y el comino, coma, y dejaste lo más importante de la ley, bingo. La menta, el eneldo y el comino, y dejaste lo más importante de la ley. Hijito, estaba hablando de la ley. En cuanto Cristo estaba vivo, la ley estaba vigente. Porque Cristo vino a cumplir la ley. Porque ellos no podían cumplir la ley. Entonces ellos diezmaban en el tiempo de Cristo muchas veces. Eran personas que estaban acostumbrados a diezmar. No era como en el tiempo de Malaquías. Pero en el tiempo de Cristo, ellos dejaron lo más importante, que es la misericordia. Ellos no tenían misericordia. Y hoy en día, eso es lo que está faltando en muchas congregaciones. Misericordia. No hay misericordia. Oye, Cristo dice, eneldo, la menta y el comino. No habla de billete. No habla de money chain. No habla de dinero. Habla de alimentos. Y habla de la ley. Porque en cuanto Cristo estaba en el cuerpo de su carne en Jerusalén, la ley estaba vigente. Cristo estaba cumpliendo la ley. Él dice, no pasará ni una jota ni una tilde, sin que antes que la ley que sea cumplida por él. Cuando Cristo muere, Cristo es el cumplimiento de la ley. Acabó la ley por diezmo. Si la gente van a diezmar, que diezmen porque le da la gana, le salió en su corazón, le nació en su corazón. Da una oferta. Y ofertar, da una ofrenda. Hermano, usted puede ofrendar como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Cuando Mateo estaba hablando de Cristo, en el capítulo 23, versículo 23 de Mateos, Mateo está presentando a Cristo en su biografía. Todavía Cristo estaba vivo. Aunque fue escrita 50 años después de Cristo estar en el reino de los cielos con el Padre, Él está hablando del origen de Cristo. Él está hablando de la vida terrenal de Cristo.
aunque Cristo estaba allá, él está presentando a Cristo como si estuviese vivo. El mismo Cristo hablando con los fariseos dice, ustedes, fariseos hipócritas, dejaron lo más importante de la ley. Estaban diezmando la menta, el eneldo y el comino, y estaban dejando lo más importante de la ley, el bien y la misericordia. Estaba allí. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, Cristo es el cumplimiento, es el fin de la ley. Entonces tú no puedes traer el diezmo para mí hoy en día y condenarme con el diezmo. Porque cuando me está condenando con el diezmo, está condenando a otras personas que están asustados dentro de las congregaciones. Están diezmando asustados y están diezmando para que los pastores y los líderes lo vean. Dios no recibe eso, hermano. Dios, para entender, Dios no recibe. Si tú no estás dando porque propusiste dar una oferta, propusiste darte por entero a ese Dios precioso, tú estás perdiendo todo, amado. Dios no está recibiendo eso. No, pero Dios bendijo a fulano. ¿Y por qué a nosotros no nos bendice? Usted está cayendo en una maldición si lo está haciendo por ley. Hay gente por ahí que no tienen conciencia, no tienen pudor para decir que estamos en la ley también. ¿Cuál ley nosotros estamos, varón? ¿En cuál ley tú te encuentras? Si tú eres judío, tú eres hebreo, tú estás viviendo en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Malaquía. Oye, es el tiempo de que nosotros tenemos que despertar. Porque no podemos seguir en esta guachafita, mi hermano. Ustedes dejaron lo más importante de la ley. Cristo en el Nuevo Testamento, que yo creo que el libro de Mateo es un libro histórico, porque todavía Cristo no había muerto. Al final del libro de Mateo, Cristo muere, resucita, la gran comisión, vayan. Pronto. Ellos están hablando de la biografía, de la vida de Cristo. No hay nada bueno. Todo lo que Cristo estaba haciendo era cumpliendo la ley. Entonces yo no puedo pegar Mateo capítulo 23, versículo 23 y decir aquí, Cristo está diciendo que pueden diezmar. Vamos a aprender, amados, se lo digo con toda humildad. Vamos a aprender con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a dejarnos llevar a toda verdad. Cristo estaba hablando con los fariseos y los escribas. No estaba hablando con la iglesia. Ay, ay, ay. Fariseos y escribas diezman el eneldo, el comino y la menta y dejan lo más importante de la ley. Ley. Tú estás viviendo en la ley. Si tú estás viviendo en la ley, Cristo murió en vano para ti. Si tú estás viviendo en la ley, tienes que cumplir toda la ley para ser salvo. Yo no tengo que cumplir ninguna ley para ser salvo. Yo fui salvo por gracia, soy salvo y esto no es de vosotros, es don de Dios. Ahí está. ¿Es así o más sabroso? Entonces alguien puede enviar un comentario ordenadamente diciendo Hernán en Hebreos capítulo 7. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 7. No me acuerdo el versículo, pero vamos a buscarlo aquí rapidito. Hebreos capítulo de número 7. Dice así. He aquí, Hebreos capítulo 7, versículo 8. Y he aquí, ciertamente los hombres mortales reciben los diezmos. ¡Bravo! Pero allí, aquel del cual está dado testimonio que vive, y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos. ¿Quién? Leví. Si hay un Leví a donde tú te congregas, con mucho amor y cariño yo te pido, si hay un levita donde tú te congregas, envíanos tu comentario. Por decirlo así, Abraham, y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. Amados hermanos, viva en paz, viva en tranquilidad, porque para eso fue que Cristo murió por nosotros. Para que nosotros vivamos en paz y vivamos en tranquilidad, vivamos sin temor del mal. ¿Estás entendiendo? Porque si cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y muere por los judíos y muere por el mundo, los judíos tenían una ley. Los gentiles, nosotros no teníamos ley, mas también éramos pecadores. Dios, para entender, los judíos tenían una ley, los gentiles no tenían ley, por lo cual
Todos éramos pecadores. Ahora, Cristo muere por los judíos y muere por todo el mundo. ¿Para qué? Hacer de un pueblo que tenía ley y uno que no tenía ley en el Espíritu sea solo uno en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primero, porque Cristo nació entre los judíos, creció entre los judíos. Ellos oyeron la palabra de Jesucristo y nosotros la oímos después. Al judío primeramente y también al griego, porque la justicia de Dios se revela por fe, no por diezmo. Por fe y para fe, como está escrito. Está escrito: mas el justo vivirá por la fe, no por los diezmos, por la fe. Si hay alguien que está cobrando diezmo hoy en día, arrepiéntase, pídale perdón a Dios y siga su camino y sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios, el cual está preparado para tomarte de la mano y conducirte a una nueva verdad. Esa nueva verdad se llama Cristo, no se llama Moisés. Porque cuando yo predico el diezmo, cuando yo predico el sábado, cuando yo predico la circuncisión, yo no estoy en Cristo, yo estoy en Moisés. No estamos en sinagoga, somos una iglesia en Cristo Jesús. Si te agradó este mensaje, queremos saber de usted, de dónde nos está asistiendo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Me gustaría saber de ustedes, ¿sabe? Chao. No se olviden que Shalom es paz. ¿Está bien? Chao.